En una pequeña ciudad del estado de Guanajuato, donde las calles antiguas cuentan historias y el sol se filtra entre balcones de hierro forjado, la rutina diaria en el Hotel Vargas Imperial transcurría con un ritmo meticuloso. Este majestuoso edificio, con sus mármoles brillantes y candelabros de cristal, era un símbolo de riqueza y poder, pero detrás de sus muros de lujo se escondían tensiones profundas que nadie osaba mencionar. Rosa María, una mujer negra de 35 años, recorría los largos pasillos con una escoba y un trapeador en mano. Su uniforme, aunque sencillo, estaba siempre impecable, reflejo de su dignidad y compromiso. Trabajaba en el hotel desde hacía 3 años, encargándose de la limpieza de las oficinas principales y áreas comunes, un lugar donde la mayoría de los empleados se sentía invisible, y ella no era la excepción. Mientras barría suavemente cerca de la recepción, observó a Camila Pérez, la recepcionista, atender a los clientes con una sonrisa forzada. Camila parecía atrapada entre la amabilidad requerida y la frustración de trabajar en un lugar donde las clases sociales se notaban en cada detalle. De repente el gerente Ramiro Ortega apareció con paso firme. Su mirada siempre altiva se posó en Rosa sin mucho aprecio. «Llegas justo a tiempo, Rosa», dijo con tono seco. «Hoy será un día especial. El dueño está preparando algo grande y quiero que todo esté perfecto. Recuerda que aquí no hay lugar para distracciones ni para perder tiempo mirando a los invitados». Rosa asintió sin decir palabra. Sabía que Ramiro no tenía paciencia para nadie que no cumpliera sus órdenes al pie de la letra. Él disfrutaba humillar a los empleados, especialmente a aquellos que, como ella, se esforzaban pero seguían siendo tratados con desprecio. Subió al último piso, donde se encontraba el despacho de don Esteban Vargas, el magnate detrás del imperio hotelero. A través de la puerta entreabierta, pudo escuchar su voz imponente. «Esta noche será la presentación más importante del año», decía Esteban a Ramiro. «Vendrán inversionistas, políticos y periodistas. Quiero que quede claro quién tiene el control aquí. Que todos sepan que los pobres solo sirven para limpiar pisos y obedecer órdenes». Rosa apretó los puños. Ese lugar, que para muchos era un símbolo de éxito, para ella era un recordatorio constante de desigualdad y lucha diaria. Antes de irse, sus ojos se posaron en un tablero de ajedrez que descansaba sobre el escritorio del magnate. Las piezas estaban a medio juego, y aunque nunca lo había confesado, Rosa tenía un conocimiento profundo del juego. Había aprendido observando partidas en la plaza central y memorizando movimientos por sí sola. De repente, Esteban se giró y la vio mirando. Con una sonrisa burlona preguntó: «¿Sabes jugar ajedrez, Rosa?». Ella bajó la mirada y respondió con voz baja: «Un poco, señor». Él soltó una carcajada sarcástica. «Qué curioso», dijo. «Nunca pensé que alguien en tu posición tuviera tiempo para eso». Rosa guardó silencio. Sabía que una palabra equivocada podría empeorar su situación. Esteban entonces se volvió hacia Ramiro y añadió: «Quiero algo especial para esta noche. Un desafío público. Algo que deje a todos sin palabras y reafirme quién tiene el poder aquí». Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque no sabía exactamente qué significaba, comprendió que ese desafío la tocaría directamente. Mientras bajaba las escaleras hacia el área de empleados, pensó en Marta Jiménez, su amiga y compañera de trabajo, una mujer mayor que siempre le daba consejos con sabiduría. «Hoy será un día difícil», le había dicho Marta esa mañana, «pero recuerda que la dignidad es lo único que nadie puede quitarte». Con esas palabras en mente, Rosa se preparó para enfrentar lo que vendría, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La gran sala de eventos del Hotel Vargas Imperial estaba envuelta en una atmósfera de lujo y expectativa. Grandes candelabros de cristal iluminaban las mesas decoradas con manteles blancos y centros de flores frescas.
Entre los asistentes se encontraban figuras importantes, políticos influyentes, empresarios con trajes impecables y periodistas atentos, todos esperando el discurso de don Esteban Vargas, el magnate que dominaba la ciudad. Mientras el murmullo crecía, Rosa María permanecía en un rincón, con las manos aún húmedas del trapeador, tratando de no llamar la atención. Su corazón latía con fuerza, consciente de la brecha invisible que separaba su mundo del de aquellos invitados. Los empleados del hotel se movían sigilosamente, conscientes de que cualquier error podía ser motivo de humillación o castigo. Ramiro Ortega, el gerente, no perdió la oportunidad de poner a Rosa en el centro de la escena. Con una sonrisa torcida y voz alta, la llamó entre las risas contenidas de algunos invitados. «Vamos, Rosa», exclamó. «Ven aquí y demuéstrales que no solo limpias pisos, tal vez también entiendes algo de los asuntos importantes». Un silencio incómodo cayó sobre la sala mientras Rosa avanzaba con pasos firmes, aunque su cuerpo temblaba por dentro. Las miradas de sorpresa, burla y desafío la seguían. Algunos invitados cuchicheaban, incrédulos, y otros apenas contenían la risa ante la osadía del gerente. Don Esteban apareció entonces con su típica expresión de orgullo y desprecio. Subió al estrado y tomó el micrófono. «Esta noche he decidido hacer algo diferente», anunció. «Pondré a prueba a quien crea que está a la altura de mis negocios». Una pausa dramática hizo que todas las miradas se centraran en él. «Si alguien logra resolver el acertijo que voy a presentar, le daré mi empresa», dijo con voz firme. «Pero si falla, que siga limpiando pisos toda su vida». Las risas se extendieron por la sala, algunas burlonas, otras incrédulas. Pero Rosa apenas podía oír, concentrada en el desafío que tenía en sus manos. Una hoja con un complejo acertijo lleno de símbolos, frases en varios idiomas y patrones que parecían imposibles de descifrar. Mientras estudiaba, sentía el peso de todas las miradas, algunas cargadas de desprecio, otras de curiosidad. La tensión se palpaba en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Entre los presentes, Lucía Vargas, la hija de Esteban, observaba con atención. A diferencia de su padre, ella sentía una profunda empatía por Rosa y su lucha diaria. Sabía que ese desafío era más que un juego, era una prueba de dignidad. Los murmullos en la sala aumentaban, algunos cuestionando la sensatez de ese desafío, otros dudando que Rosa pudiera siquiera entender el problema. Ramiro, con su sonrisa de satisfacción, parecía seguro de la derrota de la empleada. Pero Rosa, a pesar de la humillación y el peso de las palabras, recordaba las noches en que, sola, había aprendido a leer y a pensar más allá de lo que la sociedad esperaba de ella. Inspirada por la voz de Marta Jiménez y el ejemplo silencioso de tantos que luchaban sin ser vistos, respiró hondo y se preparó para enfrentarse a algo mucho más grande que un simple acertijo. El tiempo corría y todos esperaban una respuesta que parecía imposible. Los segundos se hacían eternos y la atmósfera se llenaba de una mezcla de tensión, incredulidad y expectativa. Rosa, sin apartar la vista de la hoja, comenzó a trazar mentalmente cada paso, recordando cada detalle que había memorizado en su lucha silenciosa por el conocimiento. Sabía que más que el desafío, estaba enfrentando el desprecio de toda una sala, y eso la hacía aún más decidida. El murmullo en la gran sala se había convertido en un zumbido persistente que apenas Rosa María lograba ignorar. El peso de la mirada de cientos de personas era una carga invisible que parecía apretarle el pecho. En sus manos temblorosas sostenía la hoja con el acertijo que podía cambiarlo todo o hundirla para siempre en la sombra de la humillación. Los comentarios desde la audiencia no tardaron en aparecer. Ramiro Ortega, con una sonrisa cruel, alzó la voz para que todos escucharan. «No sé qué se imaginan estos pobres ilusos. Rosa no tiene idea de lo que está enfrentando. Su lugar es aquí, limpiando el suelo y haciendo café.
Su tono estaba impregnado de desprecio, buscando provocar la risa fácil entre los invitados. Algunos asistentes rieron de forma incómoda, otros cruzaron los brazos con desdén, mientras que unos pocos intercambiaban miradas de duda, sorprendidos por la audacia del gerente. Rosa cerró los ojos por un instante, luchando contra el nudo en la garganta y la presión que amenazaba con paralizarla. En su mente resonaron las palabras de Marta Jiménez, su amiga y compañera que la había sostenido en los momentos más difíciles. La dignidad no está en el trabajo que haces, sino en cómo te levantas después de caer, Rosa. Nadie puede quitarte eso. Abrió los ojos con determinación renovada. En la distancia vio a Lucía Vargas, la hija del magnate, cuya mirada no mostraba arrogancia ni desprecio, sino respeto y una chispa de esperanza. Lucía se levantó discretamente y le envió un leve gesto de apoyo, un pequeño faro en medio de la tormenta. Con el corazón acelerado, Rosa comenzó a analizar cada parte del enigma. El acertijo era una mezcla compleja de símbolos, frases en varios idiomas y patrones matemáticos. No era solo un juego, era un laberinto que solo podía resolverse con inteligencia y paciencia. Sus pensamientos volaron a las noches en las que, tras largas jornadas de trabajo, ella se sentaba con libros prestados o encontrados en librerías usadas, aprendiendo sobre lógica, matemáticas y culturas lejanas. Esa era su fortaleza secreta, el arma invisible que ahora tenía en sus manos. Con voz baja, casi un susurro al principio, comenzó a articular su razonamiento. Este símbolo representa el ciclo de la luna, usado tradicionalmente para medir el tiempo en antiguas culturas, y estas letras forman parte de un código cifrado que indica la secuencia para resolver el patrón. A medida que explicaba, su voz se fue haciendo más firme, cada palabra más clara y segura. Los asistentes, que antes la miraban con escepticismo, comenzaron a escuchar con atención. Algunos fruncían el ceño, otros intercambiaban miradas sorprendidas, mientras la tensión se transformaba en asombro. Don Esteban, que hasta entonces mantenía una expresión arrogante, empezó a mostrar signos de incomodidad. Su mirada se volvió más dura y sus labios apretados delataban la creciente inseguridad. Ramiro, por otro lado, notó que la situación se le escapaba de las manos. Su sonrisa se desvaneció y su rostro palideció al darse cuenta de que el desafío que lanzó para humillar a Rosa estaba a punto de volverse en su contra. Lucía se levantó por completo, incapaz de contener su orgullo por la valentía y sabiduría de Rosa. Aplaudió con suavidad, contagiando al resto del público que pronto rompió en un aplauso espontáneo y sorprendido. Rosa María, en ese momento, no solo estaba resolviendo un acertijo, estaba desafiando años de prejuicios y mostrando al mundo que su valor no estaba definido por su trabajo o su apariencia, sino por su inteligencia y coraje. El eco de los aplausos resonó en la sala mientras la mirada fija de don Esteban se cruzaba con la de Rosa, un duelo silencioso, donde el orgullo y la humildad se enfrentaban cara a cara. La tensión en la gran sala del Hotel Vargas Imperial era casi insoportable. Cada persona presente contenía el aliento, las miradas fijas en Rosa María, que se mantenía erguida, con el corazón latiendo con fuerza, pero con una expresión de determinación que sorprendía a todos. El brillo de los candelabros se reflejaba en sus ojos, mientras ella se preparaba para pronunciar la respuesta que cambiaría su destino. Rosa respiró hondo y levantó la vista hacia el público. Su voz comenzó siendo suave, pero con cada palabra fue ganando fuerza y confianza. El acertijo que me han presentado no es simplemente un conjunto de símbolos aleatorios, explicó con claridad. Cada símbolo, cada letra y cada patrón representan fragmentos de la historia y cultura de México y del mundo,
entrelazados para formar un mensaje oculto. La clave está en entender las conexiones, la armonía entre ellos y la importancia de cada uno para construir un todo significativo. Mientras hablaba, comenzó a caminar con paso firme hacia el centro del salón, gesticulando para enfatizar sus puntos. Mencionó referencias históricas, patrones matemáticos ancestrales y símbolos culturales que muchos en la audiencia apenas reconocían. La profundidad de su conocimiento y la claridad de su razonamiento cautivaron a los presentes. Los rostros en la sala se transformaron. El escepticismo dio paso a la admiración. Las miradas se llenaron de sorpresa y respeto. Empresarios poderosos intercambiaban sus impresiones en susurros sorprendidos, mientras los periodistas tomaban frenéticamente notas, conscientes de que estaban presenciando algo fuera de lo común. Lucía Vargas, que hasta ese momento había permanecido sentada, se levantó con una sonrisa amplia y llena de orgullo, aplaudiendo con entusiasmo. Sus ojos brillaban con emoción al ver a Rosa demostrar su valía ante tanta adversidad. En contraste, don Esteban Vargas mantenía una expresión rígida y tensa. Sus ojos, aunque intentaban ocultarlo, reflejaban una mezcla de sorpresa, incredulidad y molestia. Su orgullo se veía herido al contemplar cómo una mujer a quien siempre había despreciado lo superaba en un terreno que él consideraba suyo. Ramiro Ortega, que había planeado humillar a Rosa, ahora parecía una sombra de sí mismo. Su rostro palideció y sus labios se apretaron mientras evitaba las miradas inquisitivas de los demás asistentes. El plan que creyó infalible se estaba desmoronando ante sus ojos. Al finalizar su explicación, Rosa hizo una pausa dramática y con voz firme y llena de convicción agregó: «Este desafío no es solo una prueba de inteligencia. Es una oportunidad para reconocer que el valor de una persona no está en su posición social ni en su trabajo, sino en su capacidad para aprender, crecer y enfrentar las adversidades con dignidad y coraje». Un silencio reverente invadió el salón. Luego, como un estallido, los aplausos comenzaron tímidamente, pero crecieron hasta llenar toda la sala. Invitados se pusieron de pie, algunos con lágrimas en los ojos, mientras otros aplaudían con entusiasmo, emocionados por la valentía y el talento que Rosa había mostrado. Lucía fue la primera en acercarse a ella, extendiendo una mano cálida y un gesto de felicitación sincera. «Estoy orgullosa de ti, Rosa», susurró. «Has demostrado que la verdadera grandeza no depende del dinero ni del poder, sino del espíritu y la voluntad». Don Esteban, finalmente tomando el micrófono, levantó la mano para pedir silencio. Su voz sonó con un tono grave y algo contrito. «Nunca imaginé que un simple acertijo podría enseñarme tanto esta noche. He aprendido una lección que no olvidaré fácilmente». Sin embargo, manteniendo su orgullo intacto, añadió con firmeza: «No entregaré la empresa tan fácilmente, pero reconozco el valor demostrado aquí. Por ello, otorgaré un premio digno a quien haya enfrentado este desafío con tanta valentía y sabiduría». La expectación se apoderó del público, y aunque el resultado no era lo que muchos esperaban, sabían que algo había cambiado para siempre dentro de esas paredes. Rosa sintió una mezcla de alivio, orgullo y una chispa de esperanza. Sabía que ese momento era solo el principio de una nueva etapa en su vida, una que desafiaría todas las barreras que alguna vez la habían contenido. Después de la ovación que llenó la gran sala del Hotel Vargas Imperial, un aire de cambio comenzaba a sentirse entre los presentes. Aunque don Esteban aún mantenía cierta distancia y orgullo, el rostro de Rosa María brillaba con una confianza renovada que nadie podía ignorar. En los días siguientes, la noticia del desafío y la brillante respuesta de Rosa se difundió por toda la ciudad.
Los medios locales y nacionales comenzaron a hablar de la mujer que, desde la humildad y el trabajo diario, había demostrado un intelecto impresionante y una dignidad inquebrantable. Don Esteban, obligado a enfrentar la realidad, convocó a Rosa a su despacho. La reunión fue tensa al principio, con un magnate acostumbrado a imponer su voluntad. Sin embargo, lo que comenzó como una conversación fría terminó con un inesperado reconocimiento. «Rosa», dijo Esteban con voz seria, «has demostrado algo que ni yo mismo esperaba, que el valor no se mide por el dinero o el poder. Quiero ofrecerte un puesto dentro de la empresa, uno que refleje tu talento y dedicación». Rosa, sorprendida pero serena, aceptó con humildad. No buscaba la riqueza ni la fama, sino el respeto y la oportunidad de crecer. Mientras tanto, Ramiro Ortega fue destituido de su cargo, castigado por su arrogancia y maltrato hacia los empleados. La empresa comenzó a implementar cambios que priorizaban la inclusión y el respeto por todos sus trabajadores, inspirada por la historia de Rosa. Lucía Vargas se convirtió en una aliada y amiga fiel de Rosa, trabajando juntas para transformar el hotel en un lugar donde todos pudieran sentirse valorados, sin importar su origen o posición. La experiencia dejó una lección clara para todos. La verdadera grandeza está en la humildad, la perseverancia y la valentía para enfrentar los desafíos con dignidad. Rosa no solo ganó un puesto, sino que también cambió el corazón de una empresa y la percepción de toda una comunidad. En la plaza central de Guanajuato, donde alguna vez Rosa aprendió a jugar ajedrez en las tardes silenciosas, ahora se contaba su historia como ejemplo de que, sin importar las circunstancias, cada persona tiene el poder de cambiar su destino. Y así, en un lugar donde las calles antiguas contaban historias, se añadió una nueva leyenda, la de una mujer que con inteligencia y coraje rompió cadenas invisibles y enseñó que el respeto y la dignidad son el verdadero tesoro que nadie puede arrebatar. Meses después de aquel desafío que sacudió los cimientos del Hotel Vargas Imperial, la atmósfera dentro de la empresa había cambiado por completo. Lo que antes era un lugar donde las jerarquías rígidas y el desprecio dominaban, se había transformado en un espacio de respeto, colaboración y oportunidades para todos. Rosa María ocupaba ahora un cargo de supervisora, responsable de proyectos que ayudaban a mejorar las condiciones de trabajo de sus compañeros. Su voz, antes silenciosa, se había convertido en una fuerza inspiradora que motivaba a quienes, como ella, habían sentido que su lugar estaba marcado por límites invisibles. Una tarde, mientras caminaba por la plaza central de Guanajuato, Rosa se sentó en un banco junto al tablero de ajedrez donde tantas veces había practicado en secreto. Observó las piezas, recordando cada movimiento, cada noche de estudio, cada desafío enfrentado. Sonrió con serenidad, consciente de que aquel momento había sido solo el comienzo. A su lado, un grupo de jóvenes observaba con atención mientras Rosa les explicaba las reglas del juego, compartiendo no solo estrategias, sino también historias de perseverancia y dignidad. Lucía Vargas, que se había convertido en una amiga cercana, se acercó para unirse a la conversación. «Has cambiado más que una empresa, Rosa», dijo con sinceridad. «Has cambiado vidas, incluyendo la mía». Rosa la miró y respondió: «Todos tenemos el poder de cambiar, Lucía. Solo necesitamos creer en nosotros mismos y en la fuerza de la dignidad». Mientras el sol se ocultaba tras los tejados coloniales, las luces de la plaza comenzaron a brillar, reflejando la esperanza que ahora iluminaba el camino de muchos. La historia de Rosa María se convirtió en un símbolo vivo de superación, un recordatorio constante de que, sin importar de dónde venimos, la inteligencia, el coraje y la dignidad pueden abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Y así, en aquella pequeña ciudad de Guanajuato,
donde las calles antiguas cuentan historias, se forjó una nueva leyenda, la leyenda de una mujer que nunca dejó de luchar y que enseñó a todos que el verdadero poder está en el corazón y la mente de quien se atreve a soñar y a actuar.